Bien, vamos a continuar con la segunda parte de PC Multi-Slice de abdomen trifásico. Ahora lo que voy a tocar un poco es mostrar algunas imágenes, mejor dicho, sobre los cambios y lo que nos puede ayudar si hacemos una inyección de contraste. En este caso tenemos una imagen de riñón en herradura, ¿sí? Como vemos acá, tenemos el refuerzo, ¿sí?, de la corteza renal hacia anterior, tenemos posterior a esto tenemos la cava y la arteria aorta, ¿sí? Y en un corte coronal, MPR, los indico siempre hay que hacer el uso del MPR. Observamos cómo se ve uno de los riñones, ¿sí?, más hacia anterior. ¿Qué nos ayuda a identificar para que no se vea como una densidad más gris? El contraste endovenoso, ¿sí? Eso es lo que quería marcar. En esta segunda parte lo que muestro, si ustedes ven, tenemos contraste, sin contraste, y lo que vemos acá es como tenemos un refuerzo a nivel del colon, ascendente, ¿sí?, a nivel del ápex. Vemos un pequeño refuerzo y un halo, ¿sí?, que acá se ve hiperdenso, pero lo que vemos es cómo se ven los vasos a ese nivel, y nos permite ver con mejor claridad en estos casos cuando tenemos lesión de apendicitis. Por ejemplo, acá vemos lo mismo, ¿sí?, una apendicitis retrocecal. Vemos el refuerzo, ¿sí?, de la misma, en la fase sin contraste y la fase con contraste. Bien, en esta también lo mismo, nosotros vemos el sin contraste, una apendicitis, y con contraste endovenoso, como vemos la grasa a ese nivel y el apex como refuerza con el contraste endovenoso, ¿sí? Bueno, a nivel de la pelvis, si ustedes habrán visto el video, muchos de los estudios a nivel pélvico se realizan más con la fase venosa, ¿sí?, donde podemos estudiar, por ejemplo, quistes funcionales, donde generalmente presentan algún tipo de correcciones, alteraciones, donde podemos observar si tienen un alto nivel de líquido, donde podemos tomar y ver el tipo de densidad que tienen los mismos, si tienen algún tipo de refuerzo y demás. Esas pueden producirse como distintas hemorragias que a veces tienen una resolución en 8 semanas, ¿sí? Su rotura puede a veces, en algunos casos, producir hemoperitoneo, como por ejemplo vemos acá, ¿sí?, donde observamos el quiste y toda la parte anexial. El útero es el que mayor refuerzo tiene, pero es normal, ¿sí?, pero todo lo anexo, ¿sí?, observamos en hipodensidades y los distintos refuerzos, donde podemos observar que tenemos distintos tipos de colecciones. Es una imagen totalmente heterogénea. Convengamos que todo lo que sea ginecológico a nivel de la pelvis o prostático, lo mejor es la evaluación por ecografía. Otra de las cosas que vamos a encontrar que a veces podemos estudiar y nos va a ayudar el contraste endovenoso y los trifásicos y los distintos tiempos van a ser en los casos de la verticulitis. ¿Sí? Si nosotros vemos en este caso un tiempo venoso, vemos toda la grasa alterada a este nivel, bien, y es un tiempo más venoso el que nos va a dar la información. Por eso siempre conviene hacer los distintos estudios, los distintos evaluaciones y el tipo de estudio, programarlo junto con el médico y determinar si en el sin contraste vemos una alteración mínima de la grasa. A veces conviene hacer solamente el tiempo venoso a los 40 segundos o 50 y tenemos un tiempo entrevenoso y un arterial ya pasado. Y acá lo mismo, ¿no?, un sangrado biarticular. Tenemos el tiempo sin contraste, un tiempo arterial venoso, donde vemos que se va llenando con contraste endovenoso, y un tiempo tardío donde vemos, ¿sí?, que ese vaso donde tenemos el sangrado biarticular.
Bien, después otro de los estudios que nos puede ayudar mucho, y esto lo saqué en un artículo, se lo pasé también, van a tenerlo en PDF, son aquellos estudios que tienen que ver con el intestino delgado. Ya hoy no tenemos casi el uso del tránsito del intestino delgado, sí ayudamos mucho lo que es la tomografía multislide. Nos ayudó también en algunos casos la resonancia para el estudio del intestino delgado, que se llama Entero-TC, donde ahí también tenemos distintos tipos. Yo les dejo un PDF para que lo lean en los tiempos que podemos evaluar, y ya es un estudio casi estándar que se está haciendo con el uso del contraste oral como manitol, donde lo toma el paciente media hora antes, diluido 500 de manitol con 500 de agua, centímetros cúbicos, lo termina de tomar y se le agrega el contraste endovenoso, que nos permite ver lesiones como la que estamos observando acá, un carcinoide multifocal de intestino delgado, ¿sí? En el corte axial, y siempre es el uso de las herramientas de MPR, ¿no? Después el mismo también, lo que es la entero, es muy utilizada para la enfermedad de Crohn. Así que nada, es interesante y lean si pueden el PDF que les dejo, ¿sí? Los otros factores que también a veces, los otros estudios, perdón, que a veces también me toca más en el hospital público realizar, son muchos con hematomas subcapsular agudos a nivel renal, ¿sí? En este caso vemos como el contraste, en el estudio sin contraste, no, si nosotros jugamos con la ventana ancho y centro, seguramente vamos a ver que esta área va a ser más hipodensa, ¿sí? Porque ya tiene un tiempo, pero si ustedes hacen la administración de contraste, vemos como ese hematoma, ¿sí?, no realza con la administración de contraste. Entonces eso no es una masa sólida, no es algo que está vascularizado. Entonces, ¿qué nos ayuda en este caso? Que tenemos un estudio sin contraste y la parte arterial vemos cómo delimita, ¿sí?, ese hematoma, cómo se delimita ese hematoma renal, ¿sí?, que es solamente líquido hemático postraumático. Bien. Otro caso, también tenemos los hematomas perirenales. En la fase arterial vemos cómo nos ayuda a delimitar todo ese hematoma perirenal y cómo desplaza el riñón, ¿no? No tengo algunas fotos, yo tengo algunos casos, pero bueno, cargué esto, que ya es un poquito la imagen con muy poca resolución, pero se marca bien en un tiempo más bien venoso un infarto renal, y lo mismo desde otro lado, ¿no? Directamente no tenemos perfusión renal. Otra de las cosas que podemos encontrar a nivel renal y que nos va a ayudar también a identificar si tenemos algún tipo de quistes o cuál es la corteza renal es a través de la inyección de contraste. Al encontrarlos con malformaciones como pueden ser estas poliquistosis renales, entonces si uno ve acá, nos observamos en un corte coronal el parénquima renal, pero no vamos a poder encontrar con este tipo de estudios, y lo que nos puede ayudar también es inyectar contraste endovenoso, ¿sí? Hacer las 3 fases. Y si hay algún tipo de quiste complicado, además vamos a ir tomando densidades y vamos a ver si eso tiene algún tipo de cambio de unidad de Hanfield. Otro de los estudios que pueden hallarse a nivel pélvico es lo que se llama asas cerradas, donde se forman hay una configuración en forma de U o de C en el asa, ¿sí?, que son, y a veces lo que necesitamos hacer para no tener áreas trombóticas y evaluar tanto la arteria como las venas es realizar también, ¿no?, el estudio trifásico y ver qué tipo cómo convergen primero los vasos mesentéricos en esa zona que tenemos la obstrucción, y si a veces podemos llegar a tener áreas necróticas, y eso nos va a ayudar a evaluarlo con un buen estudio con contraste. Bueno, hemos llegado ya al final. Lo que quería decirles es que creo que me gustaría mostrarle mucho más de lo que es un abdomen trifásico. Para mí es uno de los estudios más
lindo que hay dentro de la tomografía, junto con, en realidad todo lo que hacemos tomografía, pero todo lo que tiene que ver con la parte de cómo se comporta el órgano con los tiempos de inyección de contraste endovenoso y cómo va reaccionando, ¿no? ese órgano fisiológicamente a la aplicación, sea contraste oral o sea contraste endovenoso, cómo se comporta y cómo lo podemos interpretar nosotros, ya sea que seamos los técnicos, pero muchas veces las decisiones también van a pasar por nosotros. Yo creo que tenemos que ir cambiando un poco esa mentalidad de que solo es responsabilidad del médico. Esto lo dejo como un debate, si quieren, para cuando nos veamos en online. Queda mucho por ver. Esta segunda parte es bastante corta. Y espero que sepan interpretar y se haya entendido lo que quise mostrar en el primer video. Nada, dejo un debate abierto y muchas gracias a Fardit por esta posibilidad de mostrar y de estar y pertenecer a este curso de TC Multislice. Y bueno, nos vemos pronto online. Un abrazo y saludos a todos.